Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día a todas las repúblicas del mundo, no solo repúblicas, sino repúblicas democráticas de democracia representativa bajo la ingeniería jurídica de garantías que es el Estado de Derecho. Todo eso somos. Todo eso somos como resultado de nuestra civilización occidental, como resultado de altísimos pensadores, de teóricos, doctrinos, científicos, de la teoría de Estado, de las teorías de gobierno, de las ciencias políticas, y ni que hablar de las ciencias jurídicas, de la ciencia del derecho que todo lo abarca, que es la savia vital del funcionamiento de nuestros estados como una organización de poder. Dijo una vez José Ortega y Gasset que el Estado era una maquinaria empresarial, dado que el ser humano se dio cuenta que tenía que organizar empresarialmente el poder de su sociedad. Claro, viendo cómo se organizaban las empresas. Esto viene de larga data, evidentemente. No vamos a entrar en ese tema, sería muy largo y no quiero que sea hoy por hoy el motivo de este programa, sino que estamos hablando de el ataque sistemático que hay a nuestras democracias representativas y republicanas y a nuestro Estado de Derecho. Podríamos inclusive parafrasear el título de esta inmensa obra del doctor Norberto Bobbio, jurista, doctrino en filosofía del derecho, en derecho público, teórico de la teoría de Estado. Un liberal clásico, podríamos decir, deviene así como un liberal clásico. Y entre sus obras está este libro que se llama El futuro de la democracia. Y plantea Norberto Bobbio con mucho optimismo que, de todas maneras, más allá de los ataques que ya hace tiempo recibe el modelo democrático como una tecnología del poder político, porque es eso en definitiva, la democracia es el régimen de las mayorías, es instalar el poder político y fundamentalmente el poder del gobierno a través de un régimen de mayorías. Régimen de mayorías, que es un régimen electoral, mediante el sufragio universal y secreto. Esto implica la idea de la alternancia en el poder de distintos partidos políticos que salen a ofertar a la opinión pública sus programas de gobierno. Pero ¿qué pasa si esos programas de gobierno pasan a ser caprichosas políticas de Estado que duran un tiempo, luego se caen, vienen otras, como cada maestrito con su librito? ¿Es posible? Bueno, se fue ajustando todo esto. El mundo más desarrollado en estas tecnologías de poder ha concebido lo que se llaman políticas de Estado. En verdad, las políticas de Estado me lo enseñó un gran maestro del derecho, amigo mío que ya no está lamentablemente acompañándome en este mundo, hace poco tiempo se nos fue, el doctor Caviglia, quien había sido prácticamente un docente en estos temas. Me decía que las políticas de Estado ya están consagradas o consignadas en nuestras cartas constitucionales, porque hablar de política de Estado es hablar de esa estructura institucional de poderes del Estado que atraviesan los gobiernos, que los trascienden, que están más allá de cualquier gobierno. De ahí que hay tantos teóricos que con lucidez total te dicen, no es lo mismo el gobierno que el Estado. Por eso hablamos de teoría de gobierno, teoría de Estado. El Estado como un Estado de derecho es el Estado que nos garantiza la, digamos, perdurabilidad, la sustentabilidad de nuestros derechos subjetivos y de nuestros derechos adquiridos al cabo del tiempo, de acuerdo a nuestro quehacer en la sociedad. Por ejemplo, si prosperamos económicamente, nos desarrollamos en una actividad comercial, en una actividad profesional, a veces combinadas ambas, en una actividad de profesión universitaria o no universitaria, en una actividad empresarial, etcétera, como trabajador, como un trabajador especializado, como un trabajador, digamos, que tiene una alta calidad como mano de obra. Bueno, te podés convertir en propietario de un inmueble, comprás una casa, comprás un terreno y la edificás, o comprás ya directamente una casa ya hecha, o un apartamento, comprás un vehículo, un coche, ponés determinado dinero en el banco, en distintos sistemas hay de capitalización de ese dinero, cuentas corrientes a intereses compuestos, seguros de vida.
Hoy por hoy, este sistema financiero de la capitalización de los ahorros, sea por la vía particular o a través de la vía de los aportes que opcionalmente puedan realizar los trabajadores de este país, por ejemplo, que es mediante el sistema del pilar individual del ahorro capitalizable, que es, bueno, construir un capital propio como un fondo de retiro. Es algo así como un sistema previsional de retiro, no es un sistema de seguridad social, por ejemplo. Todo esto que te estoy diciendo, para un Estado de Derecho, son derechos adquiridos, desde los derechos que nacen con nosotros, del derecho subjetivo que reconoce el artículo 7, vale decir, la vida, el derecho a vivir, el derecho a la vida de cualesquiera de nosotros, inclusive de aquellos que están en el vientre de su madre, como lo estuvimos nosotros en su momento, para poder luego desarrollar esta vida. Todo tiene un orden en la naturaleza, el derecho al honor, a vivir nuestras vidas con honor, honorablemente, con dignidad. Eso implica, imagínate, un montón de cosas, ¿no? Desde tu bienestar económico, social, tu calidad laboral, la calidad de las relaciones laborales, la calidad de relaciones con tu familia, reconocimientos sociales por actividades que son, bueno, plausibles de ser reconocidas, que son merecedoras de un reconocimiento social, una gran trayectoria de pronto intelectual, universitaria, o como investigador, como científico, como activista social para el bienestar de la sociedad, etcétera. También dice nuestro artículo 7 de la Constitución que otro derecho subjetivo es la libertad. Esa vida honorable es honorable y es vida no honorable si es libre. A su vez también reconoce como un derecho subjetivo, es decir, derechos que son inviolables, inalienables, que son para siempre, que nacen con nosotros, el derecho a la seguridad, el derecho al trabajo, es un derecho que ya nace con nosotros, el derecho a trabajar de modo legítimo, de acuerdo al orden jurídico que reconoce las actividades laborales, empresariales, comerciales, industriales, profesionales, legítimas, y el derecho a la propiedad, el derecho a tener propiedad privada, a tener tu propiedad, a crecer inclusive en tus propiedades, propiedad de inmuebles, propiedades muebles, propiedad dineraria, propiedad intelectual, la propiedad moral inclusive, tu integridad, tu propiedad moral construida a través del tiempo, todo eso hacia el concepto de derechos que son inviolables, que son derechos pétreos, subjetivos, que nuestra Constitución fundamenta como razón de ser de nuestro Estado. Ese es el Estado de Derecho sobre esos pilares, a su vez sustentados por pilares que son principios generales del derecho, como la igualdad ante la ley, que todos somos iguales ante las mismas leyes que nos rigen por igual a todos, de acuerdo a los derechos y a las obligaciones que se conciben en esas redacciones legales, que deben ser, digamos, correlativas, que deben reconocer a los principios constitucionales, como los que acabo de mencionar, como el principio de igualdad ante la ley, y otro principio fundamental, que es el principio de seguridad jurídica. Todos estos derechos deben permanecer en el tiempo, con vocación jurídica de perpetuidad. Por eso tenemos una constitución escrita. Por eso tenemos códigos escritos, código civil, código de comercio, código penal, código general del proceso, leyes, leyes administrativas, por ejemplo, código del proceso penal, que en este caso es un desastre, es inconstitucional y es atentatorio para con nuestra Constitución, de acuerdo a lo que dicen los artículos 15 al 23, y de acuerdo a los principios generales del proceso según están consignados en el Código General del Proceso, que es algo así como la Biblia de nuestro derecho procesal. Por lo tanto, esto es lo que le da consistencia, cohesión, sentimiento de unidad y a su vez identidad a una nación organizada como un Estado de Derecho bajo un régimen republicano democrático. Y la democracia representativa es aquella que responde de acuerdo a sus funcionarios públicos, es decir, aquellos que elegimos políticamente, no a los funcionarios administrativos que también son funcionarios públicos, sino a los funcionarios públicos políticos, de cargos políticos, cuando representan los mandatos constitucionales, estos principios constitucionales, y se ajustan
a los límites y a las competencias que la Constitución le atribuye a cada uno de los poderes del Estado. Llámese poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y otros poderes, como por ejemplo Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tantos poderes que se van creando, servicios descentralizados y entes autónomos, que son las empresas del Estado. Todo eso son poderes que el Estado va creando, los distintos gobiernos departamentales, la junta departamental de cada gobierno departamental. Todos son poderes del Estado que tienen atribuciones, que tienen, digamos, competencia, especialidad, y tienen también límites, están limitados. Si se responde a todo ello como un organigrama técnico, científico, como un orden jurídico soberano de nuestro Estado, estamos viviendo bajo una democracia representativa, porque no solo es representativa porque elegimos autoridades de gobierno que nos representen en nuestro voto, sino que ese voto debe ser honrado con la gestión gubernamental que represente los mandatos y los principios de nuestra Constitución. En ese sentido consiste la representatividad de una democracia, cuando no se agota en el mero juego o en el mero esquema formal de gobiernos que acceden al gobierno por el régimen de las mayorías. Uruguay está muy desorientado en ese sentido y ha usado del régimen de mayoría formalmente para legislarnos leyes que no son constitucionales, que no responden a la Constitución, que no son reconocidas por la Constitución, como la Ley de Fiscalía General de la Nación, como la ley que creó la Fiscalía de Lesa Humanidad, como el Código del Proceso Penal, que establece un modelo de justicia penal fiscalista a través de fiscales desde los preceptos acusatorios y adversiales, es decir, el Estado formula, establece una adversidad, una controversia con nosotros, si acaso hay una denuncia, porque es a través de un proceso de acusación que pervierte los principios constitucionales de presumirnos inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un juicio penal a cargo de jueces en la órbita de competencia del Poder Judicial. Todo eso fue erradicado por ese nuevo Código del Proceso Penal, legislado, sancionado y promulgado en el año 2017 conjuntamente con la Ley de Fiscalía General de la Nación, sancionada y promulgada como un servicio descentralizado, en clara contravención con los artículos 185 al 201, que es el capítulo o el libro de los servicios descentralizados y entes autónomos, porque la Constitución formula que para que el Estado pueda crear un servicio descentralizado o un ente autónomo, lo tiene que hacer a los solos fines comerciales o industriales. Y la Fiscalía General de la Nación no tiene ningún fin industrial o comercial, excepto la industria ideológica que van llevando a cabo con el sindicato de fiscales, la industria de una ideología persecutoria, la industria de una campaña vindicativa, vengativa, de una izquierda marxista organizada, como lo van haciendo a través de la Fiscalía de Lesa Humanidad. De estos temas vamos a conversar con el doctor Rubén Flores Dapkevicius. Él es precisamente doctor en Derecho y Ciencias Sociales, pero además es catedrático de Derecho Constitucional, precisamente. ¿Qué personalidad o qué persona más adecuada para hablar de todo esto si no es con un constitucionalista, con un experto en el derecho constitucional, con un catedrático en derecho constitucional, con quien integra la cátedra del derecho constitucional en nuestro país y que a su vez también integra la cátedra del derecho público? ¿Qué significa todo eso? ¿Qué es el derecho público? ¿Qué es el derecho administrativo, el derecho penal, la teoría del Estado, las teorías de gobierno? Todo ello vamos a conversar con el doctor Rubén Flores de Aquevicius, quien nos honra con su presencia, porque en definitiva estamos hablando con un amigo que nos permite conversar a su vez en su doble y afortunada condición de catedrático del derecho constitucional, de científico del derecho, con más de 22 libros ya publicados desde sus tareas de investigación, tanto en lo constitucional como en el derecho público, administrativo y también en el derecho informático. Vamos a conversar con él respecto a un tema puntualmente que lo podemos plantear como un ejemplo muy claro, no de laboratorio, sino un ejemplo real que nos está ocurriendo también como país, que es el Estatuto de Roma, el que suscribe Uruguay, y el estatuto, digamos, al que Uruguay está violando.
Estatuto de Roma que Uruguay no cumple, que está desobedeciendo. Uruguay suscribe a ese Estatuto de Roma en el año 2004 y promulga las leyes interpretativas de todas las tipificaciones penales novedosas, las nuevas tipificaciones penales internacionales que, digamos, instala el Estatuto de Roma como que, como sede internacional de derecho penal, como organismo internacional supremo, a modo de Corte Internacional Penal, con su jurisdicción, digamos, con su competencia judicial penal a nivel internacional en materia de 4 grandes nuevas tipificaciones penales que comenzarán a entrar en vigor, dice el Estatuto de Roma, artículo 11, comenzarán a entrar en vigor y serán aplicables a partir de la entrada en vigor de este estatuto. Y el Estatuto de Roma entró en vigor en el año 2002, en el año 2002. Pero a su vez, para cada uno de los países que suscriban a este Estatuto de Roma, estos delitos entrarán a regir, serán aplicables, serán vigentes a partir de la ley sancionada y promulgada que legisle cada país de modo soberano, interpretando esas tipificaciones penales que se introducen a nivel internacional desde el Estatuto de Roma. Con nada de eso cumple Uruguay, sino que hace todo lo contrario y de modo escandalosamente grosero, como si fuera una cachada, una burla, perpetrando una ilegal actividad administrativa de persecución ideológica a través de una fiscalía como la de lesa humanidad, por ejemplo, usufructuando la ignorancia popular respecto a estos temas técnicos. Así que quédate ahí, estamos en compañía de Maxi Pérez, así que estamos muy, muy protegidos en materia de sonido y de imagen. Espero que andes bien, Maxi. Un saludo para vos. Vamos a una pausa, si te parece, y recibimos para conversar de estos temas al doctor Rubén Flores Dapkevicius.